el tema de los inhibidores de la calcineurina. Esta exposición está a cargo de la doctora Waleska Núñez, R1 de nefrología. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, Guzmán. Dando primeramente gracias a Dios, porque una vez más nos permite estar en pie. Y bueno, como ya dijo la doctora Guzmán, la carga académica de esta semana estará a cargo de la residencia de CEDIMAP, esperando que sea de mucho provecho para todos ustedes, al igual que lo es para nosotros. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a estar hablando en el día de hoy lo que compete a los inhibidores de la calcineurina a cargo de una servidora, la doctora Waleska Núñez Martínez, residente de primer año de nefrología de CEDIMAP. Perdón. Bueno, entonces, dentro de los tópicos que vamos a tratar en el día de hoy, vamos a tratar una gama de tópicos que son sumamente importantes con respecto a estos medicamentos, porque aunque independientemente, quizás al final de nuestra carrera no todos nos dediquemos a trasplante, pero siempre podemos tener uno que dos o tres pacientes que nos lleguen pues con medicamentos que son de uso rutinario en trasplante renal. Y también vamos a dar una pincelada sobre estos medicamentos y la pandemia actual que tenemos del COVID-19, qué hacer en estos casos que se presenten los pacientes con esta enfermedad y tengan medicamentos relacionados específicamente, vamos a hablar de hoy, de los inhibidores de la calcineurina. Y bueno, para empezar hablando de este tema, es importante conocer la historia, y es que anteriormente la combinación de esteroides con acetropina era conocida como terapia convencional para los años de 1960 hasta 1980 aproximadamente, donde realmente era el único tratamiento inmunosupresor que se tenía para el trasplante renal. No fue entonces para cuando en 1980-83 entonces sale al mercado la ciclosporina A, y esto se introdujo al arsenal terapéutico, el cual aumentó significativamente la sobrevida del injerto renal, donde anteriormente se tenía una sobrevida con la terapia convencional de acetropina y esteroides de un 65% de sobrevida al año del injerto. Con la incorporación de la ciclosporina, entonces se ve que esta aumenta desde un 65% a un 90%. Sin embargo, la administración de este medicamento se ha visto un poco limitada es por la nefrotoxicidad que produce en sí. Entonces, a partir de 1990, se instauran o salen al mercado ciertos medicamentos como es el tacrolimus, el micofenolato de mofetil. Para los años 2000, entonces, salen medicamentos innovadores como es los inhibidores de la mTOR, dígase el sirolimus y el everolimus, y posteriormente entonces se desarrollan los anticuerpos monoclonales y policlonales que, como todos sabemos, son utilizados ampliamente en los pacientes con trasplante renal. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener pendiente es que existen dos pautas de inmunosupresión en el trasplante renal. Lo primero es que se precisan de pautas denominadas pautas de rechazo agudo o pautas de inducción para la prevención del rechazo de manera aguda, ya que estos son capaces de controlar el alorreconocimiento directo del injerto. Y conforme entonces se van agotando estas células presentadoras de antígeno, la intensidad de la vía directa pues disminuye, y posteriormente entonces se puede pasar a pautas de mantenimiento que tienen el objetivo principal disminuir la proliferación de las clonas de linfocitos T que intervienen en el alorreconocimiento tanto directo como indirecto. Y como todos sabemos, a medida que han pasado los años, y como mencioné anteriormente, se han desarrollado una gama de medicamentos inmunosupresores con el fin de mejorar la supervivencia del trasplante renal, dentro de los que podemos mencionar los esteroides, los antiproliferativos como la acetropina, el micofenolato, los inhibidores de la mTOR, sirolimus, everolimus, y bueno, pues los anticuerpos monoclonales y policlonales, y bueno, pues también los inhibidores de la calcineurina, que es el tema que estaremos trabajando hoy en día. Y pues, con respecto a los inhibidores de la calcineurina, estos medicamentos no son familias per se, solamente que tienen un mecanismo de acción directo, o sea, similar.
Tenemos la ciclosporina A, tenemos el tacrolimus, la volclosporina y el pimecrolimus. Específicamente en el día de hoy vamos a estar tratando de la ciclosporina A y el tacrolimus. La volclosporina, bueno, no se ha investigado mucho en trasplante renal todavía, pero sí destacar que la volclosporina fue aprobada por la FDA este año para el tratamiento de la nefritis lúpica clase 3 y clase 4. Y pues tenemos también el pimecrolimus, que se utiliza ampliamente en dermatología. Bueno, pero estos dos medicamentos no lo vamos a mencionar. Entonces, iniciando con el tema, tenemos que los inhibidores de la calcinurina, específicamente la ciclosporina A, es un endecapéptido de estructura cíclica, lipofílico, compuesto por 11 aminoácidos que fue aislado en el 1980 a partir del hongo Polypocladium inflatum gans, donde la incorporación de este medicamento al arsenal terapéutico mejoró significativamente la supervivencia renal a un año de los pacientes trasplantados. Con respecto al tacrolimus, bueno, pues el tacrolimus es un antibiótico macrólido que se aisló aproximadamente en el 1990-95 a partir del hongo Streptomyces subacoensis, y es un complejo intracitoplasmático con una inmunofilina específica que es la FKBP, donde estructuralmente no está relacionado con la ciclosporina A, pero, como le dije anteriormente, su mecanismo de acción es similar, que es inhibiendo la síntesis de citoquina dependiente de la calcinurina. Entonces, con respecto al mecanismo de acción de estos fármacos, tenemos que la ciclosporina y el tacrolimus forman o se unen a un complejo intracelular o a un receptor intracelular, y posteriormente forma un complejo activo donde se unen a la actividad de la fosfatasa de la calcinurina y posteriormente inhiben a la actividad de esta enzima. Tener en cuenta que la calcinurina participa en la transcripción del ARN de la síntesis de interleuquina 4, factor de necrosis tumoral beta, interleucina 5 y también factor de necrosis tumoral. Entonces, esto lo que hacen es inhibir esta fosfatasa y posteriormente entonces inhiben la proliferación de las células T, evitando así la expansión clonal de las células T cooperadoras y las T citotóxicas. Entonces, sabiendo ya el mecanismo de acción, una de las cosas que tenemos que saber de estos medicamentos es la farmacocinética de ellos. Como todo medicamento, tienen absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Con respecto a la absorción, cabe destacar que tanto la ciclosporina como el tacrolimus tienen una absorción un tantito escasa y suelen absorberse en el intestino delgado. Las concentraciones máximas de este fármaco suelen ir desde que el paciente se toma el medicamento, desde la primera hora hasta las 8 horas posterior a la ingesta del fármaco. Suele tener un poco de mala absorción porque tiene metabolismo hepático de primer paso. Con respecto a la distribución, bueno, estos medicamentos son fármacos lipofílicos y se distribuyen extensamente en todo el organismo. Específicamente los eritrocitos absorben la mayor parte de la cantidad del fármaco y, por ejemplo, la ciclosporina se une a lipoproteínas, mientras que el tacrolimus se une en un 99% a la albúmina. Por eso es sumamente importante tener en cuenta aquellos pacientes que puedan tener hipoalbuminemia. También estos medicamentos suelen acumularse muy frecuentemente en pulmón, vaso, corazón, riñones y páncreas, pero no tienden a pasar la barrera hematoencefálica, pero sí en la leche materna sí se ven metabolitos de estos medicamentos, pero hasta el momento no parece causarle ninguna anomalía a los lactantes. En cuanto al metabolismo, bueno, pues estos medicamentos tienen una particularidad y es que se metabolizan por la enzima del citocromo P453A específicamente, por lo cual muchos medicamentos pueden interferir en el metabolismo del fármaco. Dígase, pueden aumentar su absorción o pueden disminuir también la absorción del mismo, que eso lo vamos a ver mucho más adelante.
Y bueno, con respecto a la eliminación del fármaco, este fármaco se excreta por la bilis y la ciclosporina, por ejemplo, también tiene secreción no biliar y aproximadamente se elimina a las 19 horas luego de haber ingerido el medicamento. Sin embargo, con respecto al tacrolimus de acción prolongada, bueno, pues se ha visto en estudios que este puede durar mucho más de 24 horas en eliminarse. Con respecto a la ciclosporina, bueno, los niveles de ciclosporina se obtienen por lo regular, los niveles pico de 3 a 8 horas luego de la ingesta del mismo. Y como dije anteriormente, es un fármaco que se metaboliza mediante la enzima del P453A y tiene bastante interacciones medicamentosas, lo cuales pueden dar patrones erróneos de absorción gastrointestinal. Esta viene en formulaciones tanto orales, intravenosas y oftálmicas, y se dispone de formulaciones no modificadas y modificadas. Con respecto a las soluciones no modificadas, esta se dispone en cápsula, solución oral y concentración para inyección. Las cápsulas llenas de líquido de 25 miligramos a 100 miligramos se almacenan a una temperatura de 30 grados Celsius sin congelación. Las soluciones orales de 100 miligramos en frasco de 50 ml, bueno, pues permanecen bien después de haberse abierto el frasco durante 2 meses y se debe conservar a una temperatura de 30 grados Celsius aproximadamente. El concentrado de inyección, bueno, o las ampollas, vienen de 50 miligramos en 5 ml y debe de almacenarse al menos a 30 grados Celsius y protegerse de la luz y del congelamiento. En cuanto a las cápsulas y soluciones que son para uso oral, que estas son las modificadas, en esta no se dispone de una formulación parenteral y las cápsulas vienen de 25 miligramos y de 100 miligramos, aunque hay formulaciones genéricas que vienen de 50 miligramos y se debe mantener a una temperatura de 20 a 25 grados Celsius. La solución oral, que viene de 100 miligramos y está disponible en frasco de 50 ml, igual, después que el paciente la abre, tiene una sobrevida de 2 meses y se debe mantener a una temperatura de 20 a 25 grados Celsius. Sí tener en cuenta que una vez los pacientes olvidan una dosis de estos medicamentos, se debe de consumir durante las primeras 4 horas específicamente la ciclosporina, una vez que el paciente olvida el medicamento. Si el paciente no olvida tomarse el medicamento y no logró tomárselo dentro de este tiempo, bueno, pues no se aconseja que el paciente tome una dosis doble ni la tome después fuera de este horario, porque los picos valles del fármaco pueden aumentar y también se puede asociar con más efectos secundarios del fármaco. Se debe de tomar a una hora constante todos los días, ya sea con comida o sin comida, porque los niveles targets, bueno, como dije anteriormente, como este sufre metabolismo por el citocromo P450, bueno, pues se puede ver afectado por muchos medicamentos y también hasta por la comida. Entonces se recomienda que el paciente que inició a tomarse el medicamento una vez con comida, pues lo siga tomando siempre con la comida y mantener niveles target, que hablaremos más adelante. Y el paciente que inició a tomarse el medicamento con el estómago vacío, tomárselo siempre con el estómago vacío. Sí hace la acotación de que la solución oral no modificada de la ciclosporina no debe de mezclarse con leche, con leche con chocolate, jugo de naranja a temperatura ambiente, y la solución oral modificada de la ciclosporina debe mezclarse con agua, jugo de naranja o jugo de manzana. En cuanto a las concentraciones, bueno, ya estuvimos hablando que pueden venir con soluciones orales, también parenterales y oftálmicas. Y bueno, pues normalmente la que nosotros podemos manejar mucho más en la parte como nefrólogos sería las soluciones la parenteral y la vía oral. En cuanto al tacrolimus, bueno, el tacrolimus de acción de liberación inmediata debe de administrarse a una hora constante todos los días, con intervalos de 12 horas, preferiblemente con el estómago vacío para evitar entonces la absorción inadecuada del fármaco. Los pacientes no deben de masticar, dividir ni triturar las tabletas porque se puede ver una absorción mucho más cerrada si los pacientes hacen esto. Lo mismo que con la
ciclosporina. Si el paciente olvida tomar una dosis del medicamento, se debe de tomar dentro de las primeras 12 horas, o sea, si es de acción retardada, se debe de tomar dentro de las primeras horas. Si pasaron 12 horas, no se debe de tomar el medicamento. Si es de acción, no es de acción retardada, pues entonces el medicamento se podría tomar dentro de las primeras 4 horas per se. Aquí están los picos valles, el por qué los pacientes deben de tomarse las dosis dentro del régimen adecuado que normalmente lo hacen. Por ejemplo, tenemos la dosis 0, donde hay un valle acá que viene dado desde la última dosis. Entonces, dentro de la primera a la 8ª hora son los picos máximos del medicamento, pero se recomienda que el paciente lo tome durante este intervalo de 1 a 4 horas específicamente, para así evitar entonces que el paciente tenga un pico que sobresalga de la dosis más otro pico que pueda generarse luego de que el paciente tome la segunda dosis del día, y esto puede aumentar entonces los efectos secundarios que pueda tener el medicamento en sí. Entonces, como dije anteriormente, estos medicamentos, como tienen una metabolización mediante la enzima del P453A, tienen muchas interacciones farmacológicas y también pueden tener interacciones con los alimentos. Específicamente, se le hace la acotación a los pacientes de que con respecto a los alimentos no tomen los medicamentos con jugo de pomelo o jugo de toronja, porque lo que se ha visto es que este jugo aumenta las concentraciones del fármaco y puede conducir también a una mayor nefrotoxicidad inducida por el fármaco. Con respecto a las interacciones farmacológicas, bueno, tiene un arsenal bastante amplio, tanto para la ciclosporina como el tacrolimus. Por ejemplo, dentro de los fármacos que disminuyen los niveles tenemos la carbamazepina, clotrimazol, fenobarbital, fenitoína, isoniazida, metoprolol y ripamicina. O sea que en estos casos, si el paciente está tomando alguno de estos medicamentos, probablemente las dosis del fármaco deba de aumentarse. Y en aquellos pacientes que estén utilizando entonces medicamentos como la bromocriptina, cimetidina, danosol, diltiazem, eritromicina, fluconazol, itraconazol, ketoconazol, nicardipina, vancomicina, verapamil, torbamicina, etcétera, tener sumamente en cuenta de que estos medicamentos pueden aumentar los niveles y muchas veces se necesitan niveles disminuidos, como por ejemplo el diltiazem, que hablaremos un poquito mucho más adelante. Pero los pacientes que utilizan diltiazem específicamente, más estos medicamentos, los niveles de ciclosporina y tacrolimus se ven un poquito mucho más aumentados. Por lo tanto, la necesidad de inmunosupresión es mucho menor en comparación a aquellos pacientes que no toman medicamentos que puedan incrementar los niveles. Y bueno, como todos sabemos, ya estos fármacos suelen ser nefrotóxicos de por sí, la anfotericina, gentamicina, melphalan, el clotrimazol, la vancomicina, y más el uso concomitante con los inhibidores de la calcinurina, pues bueno, suele ser mucho más nefrotóxico. Así que hay que tener sumamente cuidado cuando se administran en los pacientes. Entonces, esto es un estudio y uno de los estudios realmente que más habla a favor de los inhibidores de la calcinurina, que fue el estudio élite, donde aquí hablaremos de la eficacia del tacrolimus frente a la ciclosporina, donde lo que se vio es que el tacrolimus es sumamente eficaz en mayor proporción que la ciclosporina, tanto la ciclosporina modificada como la no modificada, para reducir el rechazo agudo. Entonces, en este estudio sí se vio que era mucho mejor el tacrolimus que la ciclosporina, que produjo una mayor supervivencia del injerto, pero el único problema es que el tacrolimus se asoció a diabetes de nuevo post-trasplante, que se asoció en aquellos pacientes que utilizaron tacrolimus, tuvieron una mayor incidencia que aquellos pacientes que utilizaron la ciclosporina. UpToDate también cita otro ensayo sobre el tacrolimus y la ciclosporina, más la atropina y los glucocorticoides, de aproximadamente 560 pacientes, donde el tacrolimus redujo significativamente las tasas de rechazo agudo
frente a aquellos que eran, y también a aquellos pacientes que tenían resistencia a los glucocorticoides. A los 2 años, el criterio de valoración combinado de pérdida del halo injerto, muerte del paciente y rechazo agudo comprobado por biopsia fue significativamente menor en aquellos pacientes que utilizaron tacrolimus frente a aquellos que utilizaron la ciclosporina. Entonces, una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta son los niveles objetivos o los targets a tener en los pacientes que utilizan inhibidores de la calcineurina, como por ejemplo, en cuanto al tacrolimus, los pacientes que reciben agentes que reducen los antilinfocitos, como por ejemplo la globulina antitumocita de conejo, se utilizan picos de 7 a 10 nanogramos litro durante el primer mes después del trasplante. Con respecto a los meses posteriores del trasplante, bueno, pues utilizan de 3 a 7 nanogramos litro para ya seguir esos pacientes de forma muy cercana. En cuanto a los pacientes que no reciben agentes que reducen los antilinfocitos para la terapia de inducción, se tienen entonces picos o targets de 8 a 10 nanogramos durante los primeros meses, de 1 a 3 meses post-trasplante, y para los meses siguientes, pues entonces de 3 a 7 nanogramos. ¿Cuál es el único inconveniente? Bueno, anteriormente se tenían niveles targets hasta 12 nanogramos sobre mililitro, pero ¿qué se vio? Que los pacientes presentaban más nefrotoxicidad y como quiera, la pérdida del injerto era igual en aquellos que utilizaban, que tenían niveles de 7 a 10 nanogramos o de 3 a 7, dependiendo los meses en cual estuviera post-trasplante. Así que se bajaron los targets con el fin de evitar la nefrotoxicidad del mismo. Entonces, con respecto a la ciclosporina, en la mayoría de los pacientes se tratan con concentraciones mínimas de 12 horas en sangre total. Con este enfoque, el nivel objetivo que se da entonces son de 1 a 3 meses después del trasplante, de 200 a 300 nanogramos litro para esos pacientes que están recientes, dígase, durante los primeros 3 meses del trasplante, y de 50 a 150 nanogramos litro para los siguientes meses. Entonces, también hablando de este fármaco, una de las cosas que tenemos que tener pendiente es que estos fármacos tienen muchísimos efectos secundarios no deseados. Por eso también, más que todo, la ciclosporina, que es que más se asocia con efectos no deseados. En Estados Unidos, el fármaco que se utiliza con mayor frecuencia es el tacrolimus, aproximadamente en un 90% por encima de la ciclosporina, por la misma razón de la nefrotoxicidad, pero cabe destacar que independientemente, tanto la ciclosporina como el tacrolimus producen nefrotoxicidad y también producen efectos secundarios no deseados, dentro de los que podemos tener efectos renales, gastrointestinales, hematológicos, metabólicos, dermatológicos y neurológicos, entre otros, que vamos a ir detallando progresivamente. Entonces, dentro de los efectos no deseados podemos tener entonces la hipertensión, que la hipertensión es causada por una vasoconstricción renal y por la retención de sodio que se produce generalmente porque hay una sobreestimulación del cotransportador renal de sodio-cloro. Que por este mecanismo es que por lo regular se dice que los fármacos inhibidores de la calcinurina pueden causar hipertensión. Entonces, ¿qué se ha propuesto para esto? Bueno, se ha propuesto el uso de los calcioantagonistas, por eso se consideran fármacos de primera elección en los pacientes que son receptores de trasplante. También fue una de las recomendaciones 1A en la guía reciente de hipertensión de la CADIGO en los pacientes con trasplante renal. ¿Y por qué se recomienda? Bueno, por lo que se ha visto es que esta revierte la vasoconstricción inducida por estos medicamentos y también se ha visto, aunque no hay mucha evidencia, que hay una menor nefrotoxicidad en aquellos pacientes que utilizan calcio antagonista que aquellos que utilizan IECA o ARA2. Aparte de eso, sí tener en cuenta, por ejemplo, los calcio antagonistas, como por ejemplo el diltiazem, que aunque revierte un poco la vasoconstricción, sí aumenta los niveles de los medicamentos, por lo cual hay que tener sumamente presente en aquellos pacientes que estén utilizando estos fármacos el hecho de reajustar las dosis según el target que nosotros estemos
procurando. Con respecto a la neurotoxicidad, bueno, pues se ha visto que los pacientes con estos medicamentos pueden presentar temblor leve, dolor de cabeza intenso, anomalías visuales, convulsiones, encefalopatía hipertensiva y síndrome del dolor. Cuanto a la encefalopatía hipertensiva, ya por lo antes explicado, del mecanismo que tiene por el cual produce hipertensión, que por lo regular es en los primeros días del tratamiento, y los pacientes por lo regular no suelen requerir mucha medicación, pero en dado caso, si se prolonga y los niveles no están dentro del target y hay que aumentar las dosis, bueno, pues entonces en estos casos hay que tener en cuenta que tenemos que medicar al paciente. Entonces, con respecto al temblor leve, muchas de estas cosas se asocian mucho a la hipomagnesemia que produce el fármaco, por lo cual una de las cosas pendientes que tenemos es vigilar los niveles de magnesio del paciente y tener en cuenta de que también estos fármacos, una vez que el paciente se va adaptando a los mismos, suelen desaparecer estos síntomas, pero si no desaparecen, en dado caso, realmente no son indicaciones de retirada del medicamento, pero sí entonces tendríamos que tener mucho más cuidado de lo mismo. Si los síntomas persisten y no mejoran, pues entonces en estos casos se debería valorar el hecho de un cambio de medicamento. En cuanto a las anomalías metabólicas, bueno, pues se ha visto que estos medicamentos producen intolerancia a la glucosa y se puede desarrollar diabetes mellitus post-trasplante. También se ha asociado con hiperglicemia. Con respecto a la intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus, bueno, pues lo que se ha visto es que los pacientes que desarrollan esto posterior al trasplante tienen una mayor morbilidad y mortalidad en comparación a aquellos que no lo desarrollan. Aparte de eso, son más susceptibles a desarrollar enfermedades infecciosas y también enfermedades cardiovasculares, que como todos sabemos son la primera causa de muerte en los pacientes, no solamente con trasplante renal, sino la población renal en general. Entonces, posterior a este, podemos tener la diabetes mellitus post-trasplante, que por lo regular es la presencia de diabetes después del trasplante, independientemente del momento del diagnóstico, o puede ser que este estaba presente antes del trasplante, pero no se detectó. Entonces, con respecto a la diabetes mellitus de nueva aparición después del trasplante, tenemos que este término específicamente se refiere a los pacientes que tienen, desarrollan intolerancia a la glucosa, desarrollan diabetes mellitus, pero que antes del trasplante no tenían diabetes, sino que esta enfermedad apareció justo después del trasplante renal y el uso de los medicamentos. Y bueno, pues tenemos también la hiperglucemia transitoria post-trasplante, que se asocia con el uso de esteroides a altas dosis mediante la fase de inducción en los pacientes. ¿Por qué se asocia el tacrolimus específicamente, que es el más diabetogénico en comparación a la ciclosporina? Bueno, lo que se ha visto es que puede afectar directamente la regulación transcripcional de la expresión de la insulina, y al igual también se ha visto que el tacrolimus produce una inflamación y una vacuolización severa de las células de los islotes de Langerhans. En cuanto a las infecciones, bueno, eso es un tema que se tratará mucho más adelante, pero tener en cuenta de que los pacientes inmunosuprimidos son mucho más frecuentes a desarrollar infecciones, tanto bacterianas como virales, con mayor frecuencia aquellos que utilizan timoglobulina, como todos sabemos, se asocia mucho más a desarrollar, a tener infección por citomegalovirus, y también, bueno, las infecciones fúngicas también son mucho más frecuentes en este tipo de pacientes. Con respecto al riesgo de malignidad, bueno, el hecho de utilizar estos medicamentos se ha visto que se asocia un riesgo mayor de desarrollar malignidad en comparación a la población en general. Por lo regular se asocia más a trastornos linfoproliferativos y también a cáncer de piel de células escamosas, pero se pueden desarrollar una gama de
de tumores, como son el sarcoma de Kaposi, el sarcoma de piel no melanoma y no epitelial, linfoma de Hodgkin, de hígado, de ano, de vulva, de labios. También hay otros, también, pero menor cuantía y con de significancia menor, disculpen, que pueden ser de pulmón, riñón, colon y recto, páncreas, linfoma de Hodgkin y el melanoma. O sea que, y muchas veces el hecho de desarrollar una neoplasia es indicación del cambio de medicamento por otro inmunosupresor. En cuanto al embarazo y la lactancia, bueno, pues se ha visto sí que se pueden utilizar tanto la ciclosporina como el tacrolimus, se pueden utilizar tanto en el embarazo como en la lactancia. Y se ha visto que estos medicamentos, los metabolitos, aparecen en la leche materna, pero sin embargo, no se ha visto que desarrollen alguna malformación ni tampoco afecten al feto luego en la lactancia. Sí tener en cuenta que las pacientes embarazadas que estén utilizando ciclosporina deberían de utilizarse dosis mínimas y mantenerse un control muy estricto de los niveles tensionales y tener en cuenta o estar chequeando muy regularmente la función renal en estas pacientes. En cuanto a otros efectos secundarios, tenemos los efectos gastrointestinales como son la anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, malestar abdominal, niveles elevados de aminotransferasa sérica y también se puede ver hiperbilirrubinemia leve como como la mayoría de los medicamentos. En cuanto a la estética, bueno, esto es algo sumamente importante porque puede ser una de las cosas por lo cuales los pacientes también se aquejen en la consulta. Y una de las cosas que pueden desarrollar los pacientes es la hiperplasia gingival y el hirsutismo, que suelen más estar asociados a la ciclosporina más que al tacrolimus. Esto, por lo regular, en muchos de los estudios se ven, es que está asociado un poquito más a los pacientes que tienen un control higiénico mucho menor o más deteriorado que aquellos pacientes que mantienen una higiene adecuada. Se ha visto que en las formas leves esto se puede disminuir administrando metronidazol 750 3 veces al día, mientras se continúa la ciclosporina. Y bueno, pues quizás por la parte de que el metronidazol tenga una actividad un poco antibacteriana y esto pueda disminuir entonces un poco los gérmenes que estén a nivel de la cavidad bucal. También se ha estudiado la acitromicina durante 3 días consecutivos para las formas leves de la hiperplasia gingival, teniendo buenos efectos, pero sí una de las cosas que tenemos que decir a los pacientes es que mantengan la mejor higiene bucal posible. Y también ciertos pacientes que podemos ver se puede presentar alopecia. Bueno, en cuanto a la nefrotoxicidad por estos medicamentos, como le dije anteriormente, estos medicamentos son excelentes. Son medicamentos que vinieron a revolucionar el tratamiento inmunosupresor en la enfermedad, en los pacientes, trasplantados. Pero pueden causar nefrotoxicidad. Y una de las cosas o uno de los peligros es que muchas veces la nefrotoxicidad crónica por el anticalcinurínico es un tanto difícil diferenciar de la nefropatía crónica del injerto. Entonces, estas son cosas que tenemos que mantener targets en los pacientes muy de cerca, o sea, que los pacientes no pueden perderse una vez el paciente se trasplanta, sino que son pacientes que tienen que vivir en constante visita en la consulta y con niveles periódicos de los medicamentos para ver que los mismos estén dentro del target y evitar la nefrotoxicidad. Entonces, con respecto a esto, se puede presentar una nefrotoxicidad tanto aguda como crónica. Se puede presentar como una lesión renal aguda reversible hasta una enfermedad renal crónica progresiva no reversible. Entonces, en este estudio, donde habla sobre la insuficiencia renal crónica después del trasplante de un órgano no renal, publicado en el 2003, específicamente quiero traer a colación este estudio. ¿Por qué? Porque ellos hablan tanto del tacrolimus como de la ciclosporina en aquellos pacientes que recibieron un trasplante de un órgano que no era renal. Y al final de cuentas, lo que ellos vieron es que
había una mayor incidencia de hasta 5 veces el hecho de desarrollar una nefropatía secundaria al uso de los inhibidores de la calcinurina en aquellos pacientes que utilizaban estos medicamentos. Entonces, independientemente, sea un riñón, sea trasplante de riñón o sea de cualquier órgano, los anticalcinurínicos pueden causar nefrotoxicidad a nivel renal, valga la redundancia. Y bueno, con el estudio élite, que fue el estudio que estuvimos hablando un poquito más atrás, donde aquí también habla de la nefrotoxicidad, tanto aguda como crónica, ellos lo dan que es igual para ambos, tanto para ciclosporina como para tacrolimus, pero el tacrolimus tiene una menor significancia con respecto a la ciclosporina en el hecho de desarrollar una nefropatía secundaria a estos medicamentos y más cuando se utilizan dosis bajas del medicamento. Entonces, al final de cuentas, ambos medicamentos producen nefrotoxicidad, pero en menor cuantía el tacrolimus. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar nefrotoxicidad por anticalcinurina? Bueno, tenemos dosis elevadas del fármaco, tanto de ciclosporina como de tacrolimus. Pacientes con edad avanzada de riñón donado. Recuérdense que independientemente, cuando un paciente muy adulto dona un riñón a alguien más joven, el riñón independientemente tiene la edad de la persona que lo donó, por lo cual son mucho más susceptibles a desarrollar injurias renales. También el uso concomitante con otros fármacos nefrotóxicos, como son los AINES. Pacientes con uso de diurético, deshidratado, también fármacos que inhiben el p-citocromo 450, 3A, 4 y 5, lo cuales pueden aumentar los niveles del medicamento en sangre y pueden aumentar la nefrotoxicidad del mismo. Con respecto también a los fármacos que inhiben la salida de los anticalcinurínicos mediante la glicoproteína P de las células epiteliales tubulares, también aumenta la exposición renal de los mismos. Y también aquellos pacientes que tengan polimorfismos genéticos en los genes que codifican el citocromo P, 3A, 4 y 5, etc. Entonces, en cuanto a la nefrotoxicidad del fármaco, bueno, pues tenemos que esto puede causar tanto nefropatía aguda como nefropatía crónica. Los estudios han demostrado que la ciclosporina causa una vasoconstricción de las arteriolas glomerulares, tanto aferentes como eferentes, lo cual produce una disminución en el flujo renal y una disminución en la tasa del filtrado glomerular. Que se ha visto también que hay una disparidad dentro de los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación, en el cual hay una disminución de los vasodilatadores con un aumento significativo de los vasoconstrictores, específicamente la endotelina y el trombosano A2. Entonces, ¿qué se traduce esto? Bueno, se traduce como un aumento en el factor de crecimiento transformante beta y de la endotelina 1, aparte que se producen especies reactivas de oxígeno, lo cual se ven sumamente implicada en lo que es la fibrosis a nivel renal. Entonces, en la biopsia, ¿qué nosotros podemos ver? Bueno, se revela típicamente en la forma aguda una arteriolopatía aguda donde hay vacuolización a nivel tubular y normalmente en el tubo proximal no hay vacuolas para que tengan eso presente y se pueden presentar lesiones similares como si el paciente tuviera un síndrome hemolítico urémico. Entonces, se ha propuesto el hecho de administrar conjuntamente entonces bloqueadores de los canales de calcio, lo cual, como dijimos anteriormente, pueden prevenir la vasoconstricción renal y también disminuir un poco la excreción de endotelina, aunque esto realmente no se ha observado a la verdad. Con respecto a la nefropatía crónica, bueno, pues lo que se ha visto es que los pacientes pueden desarrollar una insuficiencia renal crónica progresiva no reversible que se asocia con un daño tanto glomerular como vascular y también tubular, donde se pueden ver anomalías tanto tubulares y se puede haber un incremento mucho mayor de los niveles tensionales, donde el paciente va a requerir el uso de varios medicamentos para el control de la presión
y por lo regular los niveles tensionales suelen ser mucho más elevados en comparación cuando se desarrollan de manera aguda. También se ha visto que los glomérulos se produce apoptosis y también hay pérdida celular y también bastante fibrosis, como en la parte aguda, solamente que el daño se ha perpetuado. En cuanto a la presentación clínica de la nefrotoxicidad de estos medicamentos, bueno, pues se puede ver que estos medicamentos se pueden presentar como una lesión renal, se puede presentar clínicamente como una lesión renal aguda, se pueden presentar con elevación de la creatinina a nivel plasmático, que por lo regular esto suele ser un poco reversible cuando se disminuyen las dosis del medicamento o el medicamento se retira. Y lo bueno de esto es que por lo regular suele ser reversible. Entonces, con respecto a la microangiopatía trombótica, esto se ha desarrollado realmente, el uso de estos medicamentos se ha asociado con el desarrollo de microangiopatía trombótica en estos pacientes, que suele presentarse con anemia hemolítica, trombocitopenia y una lesión renal aguda, y esto se potencia cuando estos medicamentos están en uso concomitante con los inhibidores de la mTOR. En cuanto a la enfermedad renal crónica, bueno, ya estuvimos hablando un poco de eso, pero sí tener en cuenta de que los pacientes se pueden presentar con acidosis metabólica, lo cual hay una disminución en la excreción del sodio, y también puede reflejar también una disminución de la aldosterona y una supresión de la excreción de amonio por una hiperpotasemia también que se produce en esta entidad, que son de las alteraciones hidroelectrolíticas que normalmente presentan los pacientes. Y una de las cosas a tener pendiente es que en aquellos pacientes que estén utilizando inhibidores de la calcineurina y estén utilizando IECAS o ARA2 y estén utilizando también antagonistas de los receptores del mineralocorticoides, hay que mantener un estrecho margen de los niveles de potasio, porque estos se pueden aumentar en los pacientes que utilizan estos fármacos. Así que hay que tener sumamente precaución con el uso de todos esos medicamentos. Y bueno, ¿por qué produce hipercalemia? Bueno, pues lo que se ha visto es que hay una actividad reducida de la bomba de sodio potasio ATPasa, lo cual se ha demostrado en múltiples estudios que tanto la ciclosporina como el tacrolimus producen este efecto, y por lo cual también puede producir una hiperpotasemia en los pacientes. En cuanto a la hipofosfatemia, también se ha visto que hay una hipofosfatemia en los pacientes que utilizan anticalcinurínicos por el hecho de que hay una mayor excreción del medicamento, o sea, hay una mayor pérdida urinaria del medicamento, del fosfato a nivel urinario. En cuanto a la hipomagnesemia, que también era una de las cosas con el cual se relacionaba con el temblor leve en los pacientes, también se ha visto que hay una pérdida renal del magnesio, y esto también se ha asociado mucho con el hecho de que los pacientes que tienen hipomagnesemia se asocia también a un mayor riesgo de tener nefrotoxicidad por inhibidores de los calcinurínicos. Y con respecto también a la hipercalciuria, bueno, pues se asocia también con la pérdida renal de calcio, y también se puede asociar con hiperuricemia y también con empeoramiento de los pacientes que tienen de base una enfermedad gotosa. Entonces, el uso de estos medicamentos puede asociarse con una elevación del ácido úrico, ya que hay una disminución de la excreción del mismo, y hay que tener en cuenta que los pacientes que que padezcan de gota, bueno, pues pueden entonces tener una exacerbación de la sintomatología de su patología. Entonces, en cuanto a la histología, tenemos que de forma aguda, recuérdense que dijimos que por lo regular no hay vacuolas en los túbulos, específicamente el túbulo proximal, y en la nefropatía aguda por anticalcinurínico, en esta tinción de Paz, bueno, pues podemos ver vacuolización isométrica del citoplasma de las células tubulares, que normalmente esto no debería de estar aquí.
Con respecto a la toxicidad crónica, bueno, pues se ven depósitos hialinos, que pueden ser de cualquier tipo, pero tienen una característica que son características nodulares, como pueden ver acá, que se proyectan hacia la adventicia. Con respecto a esta imagen, bueno, pues entonces aquí se ven los que son los depósitos en banda, que también es algo muy común visto en la nefropatía por anticalcinurínico, donde se han visto depósitos hialinos que se proyectan hacia la adventicia. Aquí también podemos ver los depósitos nodulares que se desplazan de la pared hacia la adventicia en una tinción de paz o ácido periódico de Chico. Entonces, con respecto a esto, tenemos, como ven acá, en la flecha roja, donde habla de las arteriolas aferentes, donde se ve entonces una trombosis de la misma, que esto es clásico de una microangiopatía trombótica, en los pacientes que utilizan inhibidores de la calcineurina. En cuanto a las flechas azules, pues señala aquí los dobles contornos que pueden tener las asas capilares y glomerulares. Y en cuanto a las flechas amarillas, como ven acá, específicamente donde hay una retracción isquémica de esta parte del glomérulo secundaria a la misma trombosis. Como dijimos anteriormente, de forma habitual o normal, no hay vacuolas en el túbulo proximal. Y bueno, pues aquí se ve una vacuolización isométrica de las células epiteliales de los túbulos. Y aquí se ven las llamadas, la nefropatía en bandas, donde entonces se ven que los túbulos se ubican en forma de bandas. Se ve también que hay atrofia tubular e intersticial, pero sin embargo no se asocia mucho con inflamación, ya que este periodo es totalmente crónico. ¿Cuáles terapias se han visto beneficiosas con respecto a tratar o evitar el hecho de desarrollar nefropatía por inhibidores de calcineurina? Bueno, pues se ha visto que el aceite de pescado, ya que esto tiene, o se ha dicho que mejora la vasoconstricción porque disminuye un poco la expresión del tromboxano A2, pero realmente son simplemente teorías que no han dado mucho resultado. También tenemos los bloqueadores de los canales de calcio y como ya hablé anteriormente, y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bueno, porque se ha visto que también hay una sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona una vez los pacientes utilizan inhibidores de la calcineurina. ¿Cuáles beneficios poco claros? Bueno, pues las terapias poco claras que se han visto son tanto la pentoxifilina como los inhibidores de la síntesis de tromboxano A2, pero al final de cuentas no se ha visto el beneficio porque no hay mejoría en sí en la tasa de filtración glomerular en los pacientes que se le ha administrado estos medicamentos. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, no se debe de usar estos medicamentos en aquellos pacientes que tengan una neoplasia maligna recurrente, en pacientes que tengan hipertensión incontrolada, pacientes con infecciones incontroladas y pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco. Y bueno, ya como por último o final, vamos a hablar un poquito rápidamente del COVID-19 y los inhibidores de la calcineurina. Y bueno, este fue el artículo que, bueno, me proporcionó la doctora Gómez. Realmente uno de los artículos, por lo menos, que está un poquito más claro, sí destacar que este artículo es del año pasado y no hay muchas realmente publicaciones de que hablen el hecho de los medicamentos inmunosupresores y los pacientes que desarrollen esta enfermedad. Y este fue realmente el más claro que pude encontrar, donde el Hospital de la Paz de Madrid, bueno, pues ellos tienen un protocolo de actuación. Como le dije, este es del 2020 y ellos aquí todavía contemplaban el uso de la hidroxicloroquina, pero bueno, saltemos la parte de la hidroxicloroquina y bueno, pues vamos directamente al uso de los medicamentos inmunosupresores. Y ellos dan consideraciones habituales que debe de tener todo paciente,
y es que el paciente debe mantener una higiene correcta, debe realizarse la limpieza habitual de las superficies de la casa, debe de evitar contacto o mantenga una distancia de 2 metros con las personas que tengan infecciones o síntomas de infección respiratoria. Los pacientes deben respetar toque de quedas que se han establecido por las autoridades, tanto las políticas como sanitarias. Se debe llevar una correcta alimentación y más en este tiempo se le debe decir al paciente de que debe de evitar el consumo tanto de tabaco y alcohol. En aquellos pacientes que no, se supone que no deberían de estar consumiendo estos agentes, pero bueno, en dado caso se debería de decir que no lo tomen, que no lo utilicen. Se debe de evitar el utilizar utensilios compartidos con otra persona, ya sean cubiertos, vasos, servilletas, etcétera. Se debe de usar mascarilla facial y también en aquellos pacientes ellos recomiendan que estén con una inmunosupresión elevada y tengan un riesgo mayor que otros de desarrollar la infección. Bueno, pues entonces ellos recomiendan de que estos pacientes sean enviados a la casa. Y una de las cosas acá, que es sumamente importante, como le dije, fue un protocolo de inmunosupresión que presentaron en el Hospital de Madrid, La Paz, donde ellos hablan de aquellos pacientes que tengan menores de 60 años y aquellos pacientes que tengan más de 60 años. En aquellos pacientes que presentan la infección, pero que no tengan infiltrados pulmonares y tengan menores de 60 años, se debe mantener la inmunosupresión sin ningún cambio. En aquellos pacientes mayores de 60 años se debe suspender el antimetabolito y mantener entonces el tacrolimus. Y en dado caso se podía utilizar, prednisona. Disculpen. En aquellos pacientes con infiltrados pulmonares o si el paciente comienza a disminuir saturación o el paciente comienza a presentar infiltrado, bueno, pues entonces ellos recomiendan disminuir la dosis de tacrolimus y las dosis de Emetor. Con aquellos pacientes que presenten infiltrados pulmonares sin hipoxia ni fiebre, solamente se debe suspender el micofenolato y mantener el tacrolimus y prednisona. En aquellos pacientes mayores de 60 años, suspender el micofenolato y disminuir la dosis de tacrolimus. En aquellos pacientes que presenten entonces infiltrados pulmonares más hipoxemia, bueno, ellos recomiendan primero suspender tacrolimus y MMF y iniciar prednisona. Lo mismo que para el otro grupo etario. Si el paciente al 5º día de ingreso presenta mejoría clínica, bueno, pues entonces se reinicia el tacrolimus y también se continúa la prednisona. Para el otro grupo igual. Si al 5º día del paciente no hay mejoría clínica y persiste la fiebre y la hipoxemia, bueno, pues entonces se continúa solamente con prednisona, al igual que en el otro grupo etario. Si los pacientes mejoran luego de estos, pues entonces se plantea reiniciar la terapia. Pero sí tener en cuenta de que esta es una enfermedad nueva con la cual lo estamos afrontando todos, o sea que independientemente tener en cuenta aquellos pacientes que presenten COVID grave, es mejor mantener vivo al paciente que preservar el riñón, a la verdad. O sea que esa es una de las cosas que tenemos que tener pendiente. Claro, siempre y cuando vamos a hacer lo posible por mantener lo mejor posible, lo mejor viable, nuestro injerto, pero sí tener en cuenta que los pacientes, como hemos visto, como sabemos, pueden sobrevivir sin el riñón, pero sin otros órganos vitales lo mismo no pueden sobrevivir. Pues nada, esto es todo. Hasta aquí mi presentación y estas son las bibliografías que utilicé. Muchas gracias.